Buenas madrugadas, amigos. Comenzamos temporada. Es un placer estar aquí una vez más. Tenemos hasta estudio nuevo en la cadena SER. Y sobre todo, tenemos un mensaje importante. Lo lógico, y más con la cantidad de investigaciones que hemos hecho este año, y este verano apretadas, concentradas para vosotros, es que el programa se iniciase como Dios manda, con un documento sonoro en lugar de los hechos. Pero va a venir después, ¿y sabéis por qué? Porque acabo de recibir un mensaje un poco enigmático, que dice algo así, como diría el maestro Antonio José Ales: atención, atención, amigos de Milenio 3, todos, sobre todo los amigos de Madrid, porque el próximo día 19, dentro de 2 sábados, Noche en Blanco, programa de Milenio 3 en vivo, con público, o sea, con vosotros, si lo deseáis, si queréis, si os apetece estar con nosotros una noche inolvidable, homenaje a Madrid y a vosotros. Lo intrigante, esta casa es así, le gusta el misterio, es que no podemos decir más. Solo que os pongáis en contacto con cadenaser.com, atentos a la radio esta semana, ikerjiménez.com, Guillermo León tendrá toda la información que nos vayan dando. Y ese Carmen, buena temporada, bienvenida. Buenas madrugadas, Iker. Es lo que nos han dicho. Por el momento no podemos decir nada más. Va a ser una noche mágica, va a ser una noche blanca en Madrid. Todo el mundo va a salir a la calle hasta altas horas y, como no, un sábado así, Milenio 3 tenía que estar con toda la gente de Madrid que tanto nos pedía que hiciéramos algo también para el público de la capital. No sé qué va a ser, amigos. Sé que vamos a intentar hacer lo mejor posible, con un montón de investigadores, de documentos, de historias, de imágenes. Os digo una cosa, sé el lugar, pero tampoco acabo de saberlo, no puedo decirlo. Así que, en fin, todos muy atentos, que corra la voz por los foros, entre la gente, entre los oyentes y amigos, porque empezamos 9ª temporada, se dice pronto, gracias a vosotros. Santiago Camacho, tú vas a estar, ¿no? Pues hombre, sí, lo que usted mande, yo creo que sí. Y además creo que con un amigo. Pues sí, llevaremos un amigo especial. Bueno, pues ese es el recado. Nos lo acaban de decir. Rápido, Iker, no empieces el programa como tenías pensado. Di esto. Atención, atención, amigos milenarios. 19 de septiembre, dentro de 2 sábados, en algún punto de la capital de España, podríamos decir capital del misterio, Milenio 3 en vivo. Os esperamos. Muy atentos, por favor. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Una y 12 minutos, aquí estamos. Y ahora sí que viene tan solo una parte de la investigación. Esta noche estaremos en una casa cerca de Ronda. Estará allí Juan G. Vallejo, porque están ocurriendo cosas. Tampoco estaba preparado, es que ha surgido así y tenemos que saber por qué una familia está angustiada. Hay mucho más. Tan es así que hemos traído, desde el Perú, nuestro último viaje, una serie de sonidos que revelan un mundo del cual yo creo que jamás se ha hablado en la radio. Es un mundo clandestino, es un mundo de sangre y de espíritus, es un mundo de oro, es un mundo de maldiciones. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los huaqueros? Los huaqueros serían los ladrones de tumbas o ajuares funerarios del desierto. Antes de que escuchéis este documento, hay muchos, nos hemos encontrado sorpresas en el desierto. Me gustaría hablaros de una historia que me contaron precisamente en esos arenales del sur del Perú. Es la historia de don Horacio. Don Horacio era un hombre no tan mayor como aparentaba. Daba la impresión de que la muerte le estaba ganando terreno. Él se encontraba mal y caminaba con una corbata impecable, el pasacorbatas de oro, quizá recordando alguna vieja tropelía o hallazgo, un traje impoluto también, un bastón señorial, pero hablaba muy poco. Decían las gentes del pueblo, próximo a Nazca, que tenía el mal de Huaca.
¿Qué le pasaba a don Horacio? Don Horacio, poco a poco, se iba convirtiendo en una calavera. No estaba muerto, pero lo parecía. Incluso le costaba pronunciar palabras. Quizá porque quería mantener el secreto de lo que le ocurrió una noche cuando vio una candela, una luz, en un cerro. Y se acercó. Y hizo lo que hacían los de su estirpe. Con una especie de madero o de barra o de pincho, clavar donde había aparecido la noche anterior esa luz o señal y pasarla lentamente por la nariz. Entonces sabían si allá abajo olía muerto. Y cuenta la historia que don Horacio, aunque jamás lo reveló, halló algo muy importante. Narigueras de oro, brazaletes relucientes, incluso ceramios antiguos de la época de los Nazca, primorosamente pintados, que seguro que ahora pueden estar en alguno de los mejores museos del mundo, aunque me han contado que también puede que estén debajo de una gasolinera en un museo clandestino donde se compra y se vende. Don Horacio rápidamente se hizo una casa mejor, dio estudios a sus hijos y realmente convirtió todo su entorno, su pequeña hacienda, en un lugar próspero. Por fin había abandonado la pobreza. Pero transcurridos 3 o 4 meses, empezó a sentir un dolor indescriptible. No había diagnóstico. Los médicos le miraban, casi como si fuera un sospechoso ¿de qué? ¿De ser un enfermo? Solo algunos ladrones del desierto sabían que el mal de Huaca se había apoderado de él. Los que roban a los muertos, los que rompen sus tórax, los que por la noche buscan las señales de las luminarias, acaban así. Nunca llegan a viejos. Lo más terrible es que pasan 2 o 3 años, dice la tradición. Hemos visto que parece que la verdad se acaban convirtiendo en espíritus en vida. Hay quien dice que es el antimonio. Hay quien dice que son los hongos que aún reposan como centuriones de los muertos en esos fardos. Fardos, por cierto, que están muy de moda en el mundo del arte y mucha gente expone en casas lujosas, sin saber la historia que hay detrás. Hace poco un fardo funerario, un manto de momia, original, labrado, bordado, de la época de los Paracas, llegó a costar unos 100 millones de las antiguas pesetas. Está en una gran sala, con personas que igual nos escuchan ahora mismo tomando un café o ordenando el servicio para que se vaya acostando. Gente de mucho dinero que no sabe lo que hay detrás de esa vieja tela. Detrás están muchas muertes, muchas historias, muchos aparecidos en la noche, gente que pinta sus caras con sangre de perro. Todo eso hemos aprendido, o quizá desaprendido, porque es bastante desagradable, pero está ocurriendo ahora mismo, en una zona del Perú que es 85% material arqueológico, única en el mundo. A estas mismas horas, o cuando llegue el reloj a estas horas en el Perú, gentes en unos camiones, los hemos visto, estarán bajando, yendo con esas barras, en busca de su tesoro y de cómo dejar la pobreza. Habrán tomado alcohol puro para intentar exorcizar sus demonios, o esos demonios que esperan en el camino. Me sorprendió, tampoco lo tenía pensado. Íbamos en busca de otras cosas, y nos cruzamos con lo que vais a escuchar esta noche, porque esta noche con los sonidos es nuestra forma de ver la radio. Vais a estar en esos camiones, vais a estar con las personas que, escarbando con las manos, encuentran esos restos. Vais a conocer algo de lo que nadie habla. ¿Os apetece pasar una noche con los huaqueros, los ladrones de tumbas del desierto del Perú? Sirva esto como adelanto. Estábamos en un lugar llamado Estaquería. Estaquería está a 1 hora camino adentro de la población de Nazca. Cuando íbamos en el helicóptero, porque estábamos rodando las célebres figuras de Nazca, el llamado Cerro de los Astronautas, que creo que se filma por vez primera, nos encontramos con algo extraño. De pronto el desierto del Perú, grisáceo y ya con demasiado viento en las hélices, parecía la luna. A nuestro lado iba un hombre con un revólver en el cinto.
el último Indiana Jones, Giuseppe Orefici, el arqueólogo italiano que lleva 25 años en las mayores excavaciones de América. Y nos dijo, señalando con el dedo, amigo, esos son los huaqueros, tumbas. ¿Miles de tumbas? Aterrizamos. Y esto es lo que nos encontramos. Es una impresión atravesar esta necrópolis reventada. Estamos en Estaquería, cementerio de Estaquería, sur del Perú, 1 hora de camino dentro del desierto de Nazca, y encontramos un lugar con cientos de tumbas, huesos, fardos funerarios. Es la marca de los huaqueros, la marca de los ladrones de tumbas. Con el doctor Giuseppe Orefici, 25 años excavando aquí, estamos conociendo 1000 historias. Historias de un oficio de tinieblas. Esto que vais a ver, esto es un hueso humano, cráneos, fémures, los hay a miles. Nos contaba Orefici que todo esto era blanco de huesos humanos. Los huaqueros cogen los cuerpos, excavan con palas, llevan un pincho para incluso intentar oler el carbón o la madera antigua que suele haber en los enterramientos de los Nazca. Tengo que bordear un orificio, una gran tumba, otra más, y ahora una hilera de unas 250 tumbas. Él contaba que cogen los cuerpos, los despedazan en mitad de la noche, hacen una serie de rituales bebiendo alcohol puro y se sienten ya preparados para lo que es el robo sagrado. En el fondo están robando a sus antepasados. Aquí más huesos, muchos más huesos, y un trozo de un textil de unos 2000 años, época Paracas. El sol pega de plano, aquí no viene nadie, no hay carreteras, no hay caminos, y vemos una especie de paraje lunar, y en cada orificio los huesos desnudos, no han dejado nada. Los huaqueros a veces han tenido trifulcas a tiro limpio con la policía, han secuestrado al jefe de policía de Nazca. Son un auténtico poder, y los arqueólogos como Orefici tienen que llevar su revólver siempre, porque tienen que ejercer de guardianes de estos lugares que son claves para la historia. Me comunican mis compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo, junto a Yeray Martínez, como no, bienvenido compañero, 9ª temporada, se dice pronto, que hagamos otro aviso. Esto es una noche de misterio, es un aviso. Amigos, si nos escucháis desde cualquier punto del planeta, si escucháis Milenio 3 ahora mismo, fuera de España, escribidnos. Escribidnos porque vamos a hacer algo importante con vosotros. Carmen, es la idea, ¿no? Sí, además, fíjate, ya nos están escribiendo. Hemos recibido mensajes desde Chile, desde Argentina, ya, donde ya nos felicitan por la nueva temporada, nos están escuchando en directo. Nos están diciendo, por ejemplo, que lo están oyendo con su hija desde su PC. También 9ª temporada, que impresionante. Saludos desde el lejano y austral Chile. La nave del misterio sale a volar nuevamente. Sebastián Muñoz nos lo decía. Esa es la idea, Sebastián. Todos los que escuchéis ahora Milenio o a través del podcast, pero hacérnoslo saber, por favor. Hay 2 vías de contacto, las repetimos muy claras, para entrar hoy en contacto con nosotros, pero para decirnos, soy, por ejemplo, Sebastián, os escribo porque os oigo desde Chile. Va a ser muy importante esta temporada. 2 vías de contacto. En la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, pueden publicar sus mensajes. Vamos a ir aprobándolos en directo para que además todo el mundo los pueda leer. Y también nuestra vía de contacto a través del mail, Iker, milenio3 con número @cadenaser.com, y la más directa para la gente que nos escucha desde España, desde nuestro país, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis poner, vuestros mensajes. En este viaje estábamos muy asombrados, por ejemplo, de historias como la de este hombre, Giuseppe Orefici, barba blanca, anteojos, chaleco, 25 años en un lugar que es, como él decía, terrible y hostil. Él lo decía. Nos contó cosas tan de película como la siguiente. En Nazca hay que pagar para que la policía acuda a una distancia larga o peligrosa, por lo menos pagar, entre comillas, el combustible. Esa noche había sombras en las excavaciones de Giuseppe Orefici. Estaba solo. Por mucho que uno lleve un revólver, es difícil salir ahí. Decidí llamar a la policía. Pasó mucho tiempo. A la mañana siguiente llega el coche patrulla. Empiezan a examinar esas momias descabezadas, esas decapitaciones en mitad de la noche, esos robos. Cuando
le preguntan datos a Giuseppe, el arqueólogo, se fija en una cosa. Las huellas que habían dejado los guaqueros, ladrones, eran exactamente iguales que las del policía. Y tantas cosas que nosotros íbamos grabando y escuchando casi sin creernos, hasta que nos dimos cuenta de que era posible, ¿verdad, Carmen?, encontrarse en vivo con una momia. Y no sé si muchas veces en la radio española se ha emitido el hallazgo de una momia real bajo el desierto y su, vamos a decir, casi excavación. Estaba Alberto Urbano, del INC, Instituto Nacional de Cultura de Perú, hablándonos de un desierto tenebroso como es el de Chauchilla, donde hay muchas momias, de las que hemos hablado en alguna ocasión, desde hace 2000 años mirando al cielo, todavía con pelo, con algunos fardos. Y de pronto, compañero nuestro, José Alberto, se fija en algo que reluce, siempre a la casualidad, una especie de piecita blanca perdida, que incluso pensó que podía ser algo del equipo, y la tocó. Y sintió un escalofrío. Y estábamos grabando ese instante. Incluso yo, pido disculpas, digo algún improperio, no debe decirse esto en la radio, pero así se grabó, y así debe sonar. Nunca pensamos el equipo de Milenio 3 estar asistiendo con un arqueólogo al desenterramiento de una tumba en ese desierto de los Guaqueros. Este sector de tumbas tiene aquí, por lo menos, aquí hay uno de... Hostias. Mira. Acá está, inclusive, mira. Esto que lo graben, ¿eh? Mira, inclusive, lo que te digo, el algodón. Yo les enseñé esto para demostrarles de que aquí hay. Increíble. Hubiera traído yo un... Y si vamos limpiando, es limpio, por favor. Perfecto. Va a ir apareciendo cerámicas, ¿eso sería, doctor? Es parte de una costilla de una persona, por la coloración y por lo grosor que puedo entender, se trata de una persona de edad adulta. Aquí, que nos permite visualizar de alguna manera el que aún contiene el tejido de la persona. Mira cómo vamos un poco visualizando la otra sección de la costilla. Perfecto. Entiendo que esta es la columna vertebral, la parte de la columna vertebral, y aquí se va observando la parte de la costilla de la persona. Madre mía. Hagamos un poco más la limpieza. Permítame. Entonces vamos visualizando. Este es el húmero y el radio. Húmero, cúbito y radio. Estamos hablando del miembro, del brazo y del antebrazo de la persona. Y esta parte del algodón, que si pueden visualizarlo, nos está indicando claramente el proceso de tratamiento o enfardelamiento del individuo. A ver, sigamos limpiando. Sí. Perfecto. Estaría en posición encogida ahí, el brazo. Perfecto. El patrón de enterramiento de los individuos de este Valle de las Trancas es básicamente en posición fetal o de cuclillas, así como esta tumba que, bueno, hemos tenido la casualidad de poder encontrarlo. Pues eso pasaba y así lo grabábamos, con el arqueólogo Urbano encontrando una momia en posición fetal. La impresión, Carmen, ahí estaba, y no era de película ni estaba colocada, bajo el suelo, y asomaba un trozo de su codo, como intentando decir algo. Y entonces ya caía la tarde, y os aseguro que en ese lugar sentía un escalofrío, porque ni más ni menos era el célebre cementerio de Chauchilla, un cementerio que sigue causando mucho respeto en las personas de allí. Además tuvimos la suerte de que no habían guaqueado precisamente esa zona y la momia se conservaba tal y como fue enterrada. Incluso nos decía el arqueólogo que tendrían que estar allí las vasijas, los textiles con los que fue enterrada esa momia. Tal y como hace el INC cuando hace un hallazgo de este tipo, lo que hicimos fue rodear la momia de piedras, marcar el sitio para que no lo pisara nadie y para que cuanto antes el INC mandara a arqueólogos expertos a que rescataran esa parte de la historia que llevaba allí siglos durmiendo. Nos contaba el arqueólogo Orefici en la zona de Cahuachi, que es un templo extraño. Yo era uno de mis sueños verlo,
una especie de ciudad de barro en mitad del desierto, donde señalan las líneas de Nazca. Casi nada. Pues por ahí andábamos, y mucho más adentro, y nos hablaba de la creencia en una figura que le llaman la Vieja, que los huaqueros creen en ella, que se aparece en las tumbas. Hay un concepto curioso, ¿no? Imaginaos gente extremadamente pobre, muy pobre, que apenas tiene para vivir, pero algunos deciden dar ese salto tremendo. Es, siendo un pueblo muy religioso, ir por la noche, siempre por la noche, a robar a los muertos, a quitarles las costillas, a ver qué hay de oro, o qué hay de estos fardos tan valiosos hoy en día. Se puede consultar en cualquier sala de subastas internacional. ¿Qué precios alcanzan estos ajuares funerarios? No deja de ser un poco siniestro, no sé qué opináis, amigos. Pero empezamos a enterarnos, en ese desierto durante varias noches, de muchas historias que me parecían de una novela. Otro de esos compañeros del desierto, que conoce a muchos huaqueros, nos hablaba de algo que tiene que ver con lo que muchos ufólogos o especialistas del misterio han llamado luces populares. Hemos escuchado en España historias de luminarias que señalaban tesoros, por ejemplo en Extremadura. Esa creencia. Es curioso cómo 12.000 kilómetros se reproduce exactamente igual. Pero es que hoy, septiembre, día 5, ya 6, 2009, hay gente que está mirando los cerros para ver la luminaria y acudir exactamente ahí. Esto nos contaban. Las candelas y las luces señalan siempre el camino correcto. ¿Qué será? Una quebrada que yo vivo a 150 kilómetros de Lima. Hay una quebrada así, casi parecida como esta, pero los cerros son más grandes. Y que resulta que había unos campos así desérticos, y cuando en las noches, en junio, y se veían candela. De la nada, veían candela. Entonces decía, pero ¿quién está quemando? Si no hay nadie vive. Es el fósforo de los muertos, ¿no? Y se quemaba, y había una candela, y entonces como ellos ya sabían, iban al lugar y hacían una señal. Y al día siguiente, eso lo veían de noche, y de día iban, lo excavaban, pero no sabían, pues que excavando, encontraban, por decir, unos cajones de cuero llenos de oro, o cántaros llenos de oro, y ese antimonio los mataba. Se ha mencionado una palabra, antimonio, que muchos no sabemos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Da la impresión de que muy anteriormente a la famosa maldición de los faraones, ya en Perú se hablaba de no solo arqueólogos, algunos de los más importantes arqueólogos peruanos han muerto después de desenterrar una tumba, de, bueno, algo que se aspiraba, algo que contaminaba. Allí la palabra que más se repite en toda esa zona, Pisco, Paracas, Nazca, Palpa, es el miedo al mal de Huaca, al antimonio. Es el gas que se produce normalmente por la presencia de metales. Cuando estos empiezan a salir al exterior, provocan lo que ven los huaqueros, que son esa especie de llamas que tienen diferentes colores según el metal que esté enterrado. También con restos orgánicos puede No tiene que ver, por producirse. tanto, con los fuegos fatuos o el fósforo de los muertos. No tiene que ver. Tiene más que ver con lo que son los metales bajo la tierra, comprimido con el paso del tiempo. Cuando empieza a aflorar con el aire es cuando empiezan a verse esa especie de llamas que señalan a los huaqueros que ahí hay algo. De todas formas, no es lo único, no es la única señal que estos huaqueros siguen. Ellos de día, para que la gente no sepa qué están buscando, aunque allí ya sabe todo el mundo quién son los huaqueros, se conocen dentro de las culturas, dentro de la sociedad, dentro de un pueblo, todo el mundo conoce quién es un huaquero y quién sufre del mal de Huaca. Ese mal que ha contraído muchas veces por ese antimonio que ha aspirado al desenterrar los textiles, las vasijas, buscando algún tesoro. Pues bien, van con una vara muy larga y ellos van haciendo como que se van apoyando para andar, pero lo que en realidad están haciendo es perforar la tierra. Van disimulando para marcar el lugar para la noche. Ellos van perforando el suelo y en el momento que esa vara se hunde o da con algo que cruje, saben que han encontrado una tumba. Y que no hay solo una tumba, sino que alrededor suele haber muchísimas más. Y parece que familias enteras, en ocasiones, no organizaciones mafiosas, sino familias enteras, del abuelo a los nietos, se dedican a esto. Sí, dejan además, después de encontrar esa tumba, como bien decías, para ir por la noche, dejan una especie de señal. Ellos identifican esa señal, van por la noche con potentes luces, incluso con excavadoras, nos hablaban los arqueólogos,
para desenterrar todo lo que allí se encuentre. Nos hablaban de esa señal en vivo, en la carretera, junto a las tumbas, en un desvío de la Panamericana, porque esas señales es que se pueden ver. Y ahí en esa pampa dice hay X, y una pampa bien grande. Y me dice, hay unas X, maestro, grandazas. Y en una de esas un tío se ha ido a escarbar ahí, pero con burro, con todo subido, porque no hay pista por arriba. Encontramos, dice, 2 baúles llenecitos de oro. O sea que lo más peligroso sería el tejido, sobre el oro por un lado, pero el tejido por otro. El antimonio. Más es el antimonio, dicen. El antimonio, el oro tiene antimonio cuando está enterrado ahí, es un gas. Crea antimonio. Claro. Y los arqueólogos cuando no tenían máscaras, en la época de Tello y tal, ¡pum! Alguno. Sí, hombre, la Tranquilus Níger se descubrió en un enterramiento de un rey en Polonia, en Bulgaria, pues murieron 6. El antimonio mata, ¿no? Cuando se abrían los fardos en Pueblo Viejo y para los enfardelamientos se hacía como una semana también. ¿Qué es lo que has visto, tío, Marcos, cuando venís por aquí? Pues una mata de cabello humano. Impresionante. ¿Dónde? Pues ahí entre las tumbas. Algo que asomaba entre la arena y era una matita de pelo humano. Esa era la puerta de nuestra furgoneta, la tertulia con Orefici, Juan G. Vallejo, los amigos peruanos, y llegaba Marcos Macarro, el famosísimo ya cámara que se enfrentó al toro, allí en el Toro del Perú, ni más ni menos, diciéndonos que había grabado, él siempre busca esas cosas, ¿no? Había grabado, pues, pelo humano que parecía de ayer mismo, marcando un lugar. Posiblemente, quizá ese pelo no estaba exactamente ahí, sino podía ser una marca de algo. Pero sí encontramos muchísimas cosas, y una de ellas, de lo más terrible, es conocer la reunión anterior a salir a huaquear. Se habla del cañazo. ¿Qué es el cañazo? Quizá muchos amigos de Perú que nos escuchan lo sepan. Un tipo de licor rudimentario, durísimo. Sería más o menos así. Una habitación, dicen que sin luz, la tradición manda de con una vela, alcohol puro, hojas de coca para mascar, un cigarro puro de cierta marca además, que saben, ahuman todo el lugar, y poco a poco van entrando en una especie de trance. Saben la señal, han visto la extraña candela que marca que hay tesoro, y salen con sus varas, con algunos cuchillos por si acaso. La noche del Perú, del desierto del sur, no es fácil, y con ese disimulo del que hablaba Carmen, van acercándose al lugar. Pero ¿sabéis lo que hacen antes? Esto me impresionó. Tienen que buscar un animal, y no puede ser cualquier animal, y está pasando ahora mismo. Es un mundo prohibido que estamos revelando. Los huaqueros buscan un perro negro. Jorge Rojas, hombre del Perú, de los desiertos del Perú, que sabe perfectamente lo que se mueve, lo que hay, lo que deja de haber, le costó al principio. Yo le dije, Jorge, cuéntanos de este mundo. Revela lo que tú sabes. Y quizá, conociendo que iba a emitirse a muchos miles de kilómetros, como nos ha pasado en este viaje en muchas ocasiones, accedí a contar. Y esto es lo que pasa en esas noches, justo antes de llegar a la tumba marcada por la señal. Si tomamos con lo que tú hablas sobre una especie de maldición, han habido casos, Iker, de que han habido huaqueros que con el tiempo se han adelgazado a tal grado que son enjutos, o sea, bien delgados. Entonces, muchas veces ellos le atribuyen de que te dio el mal de Huaca, ¿no? Hay otros casos, inclusive, en la que por esta actividad intensa de estar en la Huaca, luego salir el viento y todo, les da inclusive el mal del viento, que la cara se les desfasa, o sea, hay una parálisis facial que llaman, y se les deforma un poco el rostro, y muchas veces ellos no recuperan y quedan con esa facción, y cuando los vemos por la ciudad sabemos que esa persona se dedica a esa actividad. Maldición de Huaca, maldición de nuestros antepasados, o elementos que tienen que ver con lo propio el medio ambiente, elementos que suceden, ¿no? Antes de esa enfermedad, un perro negro que tienen que degollar, y tienen que untarse su sangre en la cara. Esto nos horrorizaba especialmente a Carmen. La sangre en la cara, ¿para qué?
tampoco se entiende. Bueno, es una forma como de protección respecto, y las pocas sociedades protectoras de animales de esa zona ya han llamado la atención. Tiene que ser un perro negro, y tampoco sabemos por qué, para embadurnarse, algunos con camisa, otros se despojan de la camisa, gritan, entran en esa especie de trance y actúan, siempre después de untarse de esa sustancia. Y de que algo caiga a la tierra, a la Pachamama. Ellos tienen que hacer una ofrenda para que esa Pachamama no se revele, para que esos espíritus, porque en la cultura peruana creen mucho en lo que son los espíritus y en que si tú coges algo de la tierra tienes también que darle algo a cambio, porque si no se lo va a cobrar de una y otra forma. Nos contaban también historias que los huaqueros, al no hacer ninguna ofrenda, por ejemplo, de esa sangre del perro negro a la Pachamama, en sus casas habían empezado a pasar cosas, o algunos familiares se habían puesto enfermos, o incluso se oían por las noches ruidos, movimientos de objeto, hasta que no iban al enterramiento que habían guaqueado y hacían esa ofrenda, o bien de una cerámica, o bien de sangre, o bien de chicha, una especie de líquido, de licor que se bebe allí, pues entonces no se quedaban tranquilos esos espíritus o no dejaban a la familia en paz. Seguíamos adentrándonos en el desierto, queríamos conocer más cosas y encontrábamos una especie de señal verde. Carmen la recogía. Es una señal valiosa en mitad del desierto. Ese desierto blanco de huesos humanos, desintegrados. Nos parecía estar precisamente en un paraje lunar, en un espejismo, en un auténtico espejismo. Cabezas, fémures, costillas y de repente una señal verde, como una tela. Y Orefichi estaba ahí con nosotros para comprobar qué es lo que era. Pues ahora mismo estoy viendo un fardo funerario. Además es un tejido teñido con un color verde. Parece que tiene varias tiras, todas cosidas en blanco, que son los fardos con los que enterraban a sus muertos. Justo al lado están desperdigados un montón de huesos, cráneos que han sido machacados con grandes piedras, costillas, hemos visto mandíbulas, fémures, todos los restos de una tumba. De una tumba no, de miles de tumbas saqueadas, que son lo que tenemos alrededor. ¿Qué es? Nazca tardío esto. Parece un quipu, ¿no? Esto verde. Es un tipo de verde que utilizaban justo en Nazca tardío y tenía su parte con bordadito. Cosido. Sí. Madre mía. De pronto, con otro de los arqueólogos, encontramos otro de esos bordados, tiramos un poco, y era el cuerpo partido de un niño, con los brazos, con una especie de traje, decapitado. Aquel era el desierto del horror, lo más extraño que yo he visto. Juanje, que nos acompañaba, decía: yo he visto arqueología profanada, pero es que esto... La imagen de que las calaveras con sus ojos huecos te estaban mirando, algunos en su última sonrisa, esos cráneos desperdigados, porque la acción tiene que ser rápida, porque no hay mucho tiempo que perder, y además hay que destrozarlo todo en busca de los elementos de valor. Lo humano no sirve. Ya uno se ha exorcizado contra ello. Quizá esta noche esté ocurriendo, dentro de unas horas ocurrirá allí. Hoy en día, uno de los grandes peligros para la cultura arqueológica peruana es luchar contra los ladrones de tumbas. Nos parece del 19, ¿verdad? Incluso aquí Carmen tiene un dossier que ha sacado de cómo identificar y luchar contra los huaqueros, pero es muy difícil. Hoy en día, de cada 3 piezas que se extraen, 2 no van a la línea oficial, a los museos, sino que se ocultan en otros recintos clandestinos, donde los huaqueros lo que suelen hacer rápidamente es fundir el oro. ¿Os imagináis? Oro de hace 2000 años, como ha ocurrido con la llamada diosa de los báculos en la zona norte. Cosas prodigiosas, como iba a ocurrir con el llamado Tutankamón de América. Simplemente, para no dejar huellas, lo funden con métodos rudimentarios y acuden a las joyerías con esos lingotes extraídos de lo más antiguo de sus antepasados para cobrar dinero, no mucho. Y rápidamente la mayoría de los huaqueros, es lo que nos han comentado, dedicarse de nuevo a gastarlo en cañazo, en alcohol, como un círculo vicioso que nunca para. Ha habido muchos muertos ya entre arqueólogos, asesinatos, sacrificios entre huaqueros y personas del orden y policías. Secuestraron al jefe de policía de Nazca, y no solo eso,
sino que ya algunos, nos comentaban, han pasado del sacrificio del perro negro a, en ciertos tesoros, dejar otro tipo de sacrificio, un sacrificio humano, matar a alguien antes de, como ofrenda a la tierra, antes de empezar a excavar. Y el problema además, Iker, es que esta gente casi no se beneficia, venden esas reliquias, esos tesoros por muy pocos soles, y los que de verdad se benefician son los intermediarios, aquella gente que tiene las manos limpias, que no se dedica a guaquear, que no está cerca del antimonio en ningún caso, pero que pone en contacto a esos grandes compradores de arte, a incluso pues coleccionistas que quieren una pieza en concreto que se han robado de museos, ya no guaqueando, sino que esos intermediarios contratan a gente para que piezas únicas de oro o textiles las roben de verdaderos centros donde en teoría tenían que estar seguras, como eran museos. Porque muchos museos, que eso no ocurre tanto en Europa, ves una etiquetita, no hay pieza y pone robado, y no hace mucho tiempo. Pero Orefici, ya llegando a las excavaciones, ya tarde, se sinceraba, es un hombre ultracientífico, pero tenía que confesarnos varias cosas que le habían ocurrido. Por ejemplo, aquella noche, en la zona de Pisco, donde encontraron extrañas momias sin cabeza. Y dijo, bueno, vamos a dormir en las tumbas. Voy a contratar a 2 personas para dormir dentro de las tumbas, para vigilarlas. Este es el fin de la historia. Aquí sí, entonces... El sistema del palo con pincho, decíamos, ¿no? Sí, palo con pincho. En una barrita de fierro de este tamaño con su... Incluso decíamos con olores, ¿no? Giuseppe nos contabas, oliendo a ver si había carbón, también, ¿no? Porque si hay ceniza, lo olían, se olía muerto, cosas así. Y ahí al frente estaban trabajando, entonces había un problema de unas tumbas que estaban escalando. Digo, señores, tenemos un problema, tenemos 4 tumbas abiertas, en una duermo yo, en una duerme usted, en una duermo usted, le pago no sé cómo día. Después, uno de los 4, no todos, uno de los 4 obreros le vino un golpe y se murió. El año después no encontraba a nadie que quería trabajar conmigo, porque el otro se había muerto por el mal de Huaca. Al propio Orefici, al propio investigador, al propio arqueólogo, cuando llegaba pidiendo gente para ir a trabajar a la excavación de las tumbas, bueno, pues le ponían la cruz con los dedos prácticamente, las madres de esa zona, protegiendo a los suyos y llamándole pistaco, que quiere decir arrancabuntos o sacamantecas. Orefici con su barba, pues les daba ese aspecto. Ellos creían que un ser barbado era el llamado sacamantecas que los llevaba a las tumbas. El propio arqueólogo oficial tenía que lidiar con todo eso, digno de novela. Como decía, revólver al cinto por si acaso. Historias increíbles, vigilando él solo y pagando de su dinero tumbas y tumbas, hasta que empezó a darse cuenta de que, caramba, le iba sacando los cuerpos. Imaginaos esto, por favor, en un cuartucho, pero en un cuartucho levantado con latones. Así trabajan los arqueólogos en el Perú, sacando las momias, muchas veces de noche porque con el sol es imposible, y poco a poco desenfardelando o quitando la ropa para catalogarla. Y tiene que confesar que muchas veces han pasado cosas curiosas. Es inevitable que se haya acordado de muchos arqueólogos, entre ellos el más famoso de la historia de Perú, Julio César Tello, que murió por la contaminación, o quién sabe si por el mal de Huaca. Que se va enfermando los pulmones y se muere por eso, ¿no? Cuando encuentras un fardo, lo dejas ahí un día o 2 días, hace hongos, y esto pueden afectarte los pulmones, ¿no? Y Tello murió de esto, por ejemplo, desenfardelando muertos. Yo he desenfardelado 500 muertos, pero no me pasó nunca nada, y nunca con máscara, porque me odio ponerme la máscara. Ahora que tanto se habla de máscaras de protección, el amigo Giuseppe Orefici, al que es un homenaje, que sigue allí, decía, no me la pongo, y si tiene que llegar al mal de Huaca, que llegue. Pero a él no le ocurre, pero le ha ocurrido a otras personas, que han ido después a investigar justo donde ellos estaban. En el Perú se cree en esos espectros, en esas figuras que han quedado entre la vida y la muerte y que guardan una tumba violentada. Él no lo cree, o eso nos dice. Sin embargo, le han pasado cosas tan alucinantes, tan de libro, que nos contaba ahí mismo, delante de las tumbas, de esta forma. En la cueva, una de las cuevas donde hemos trabajado, entonces cueva seca llena de esterco de murciélagos. Hemos trabajado como 20 días o algo así.
Después que nosotros salimos, va un profesor con sus alumnos a visitar el lugar para saber dónde habían excavado y murieron 2. Y la lista de muertos hace que el trabajo sea apasionante pero inquietante. Aún quedan personas de este tipo. Pero fíjate, Carmen, yo me quedo con una expresión. Escuchamos muchas cosas, las íbamos recogiendo en las libretas y en los sonidos para nuestra gente de Milenio 3. Íbamos viajando, como ahora se pueden sentir ellos. Nos contaban estas historias que es que están ahí y son verdad. Y todos creen en ellas. Nos hablaban de familias de huaqueros que en venganzas personales por ver quién llegaba primero a un tesoro identificado tan solo por una cosa tan tenue como una luz, se habían masacrado, habían muerto unos y otros a machetazos delante de esa tumba, que había presenciado la tremenda carnicería. Nos hablaban de esa gente que a pesar, como ocurría con don Horacio, de sus regios trajes casi muy superiores, con esos sueldos de hambre que tienen los investigadores arqueológicos allí, y que sin embargo, con tristeza veían cómo ese mal de Huaca los iba devorando. Pero lo curioso es que al final, al despedirnos de Jorge Rojas, ese hombre del desierto, nos decía algo que a mí me heló la sangre. De niño, él vio también la señal, vio la luminaria, que tampoco es fácil de explicar. Una luz ingrávida, con forma ovalada, muy cerca de su casa, en una quebrada. Y hasta hoy sigue dándole vueltas. Me decía, Iker, tengo que ir un día solo con la vara y buscar mi propio tesoro. Mucha gente en el Perú, que no es precisamente ladrona, cree que en cierto momento de su vida la señal les está indicando algo. Y muchas noches Jorge se despierta soñando con esa luz que hace 50 años se le apareció una noche. Y la duda continúa. Allí nos lo confesaba. Inclusive yo tuve una experiencia de niño que lo vi en un cerro cuando yo era niño, pues, ¿no? Y mi temor es, si voy y muero, y mis hijos cómo quedan, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a ir? Quizás de repente pueda volverme millonario, ¿no? Pero el miedo de morir, ese es el temor. El miedo de morir, ese es el temor. Septiembre de 2009, esto está pasando. Hemos visto lugares donde hay más piezas que en los museos. Es un círculo que no para, las piezas salen rápidamente del Perú. No hay control para algunas piezas que valen muchos millones, a veces escapan, es imposible retenerlas. Y cuántas muertes y cuántas historias, y sobre todo qué terrible imagen. Repito, yo nunca he visto nada parecido. Miles y miles de huecos violentados y que siguen siéndolo. He contado un secreto, Carmen. Estábamos en un lugar de petróglifos, Chichitara, un pueblo que se abandonó. Yo lo visité hace muchos años y tenía vida. Ahora no había apenas nadie. Estaban los carteles de las elecciones de 1996, locales, ondeando y al viento. Se habían marchado todos. Estábamos subidos en unas rocas y allí pasaban unos extraños camiones, ¿verdad? Unos camiones cargados de gente que, según nos dijo el único vecino que pudimos encontrar en ese pueblo, ya como decías abandonado, pues iban a huaquear. Por lo menos era lo que se comentaba por la zona. Y eran camiones tremendos de gente, pues no sé, viajarían en ellos más de 100 personas que estaban apiñadas en la parte de atrás en el remolque y con sus palas, con sus picos, me imagino que para acabar en algún sitio. Pero fíjate, yo hay una cosa que recuerdo y ocurrió en Cahuachi cuando nos la estaba mostrando Giuseppe Orefici. Él dijo que una noche empezaron a escuchar el llanto de un niño. Era tan insistente ese llanto que decidieron ir muy pronto, a las 6 de la mañana, porque ellos se levantan muy pronto para que no les dé luego todo el sol a las 12, la 1 de la tarde, que decidieron ir allí al amanecer. Empezaron a excavar justo en el sitio donde habían oído los llantos y encontraron la tumba de un niño. Pero además, ¿sabes qué, Iker? Rescatando de los libros que pudimos comprar en Perú estos días, leyendo muchos de ellos, dice la tradición que las tumbas también se encuentran porque el llanto de un niño dice dónde está enterrado. Hay una cosa sumamente importante, y es que el llanto de un niño tiene conexión inmediata con la siguiente historia. Quiero que tengamos rápidamente contacto, por lo menos para que nos diga dónde está, cómo, y en la segunda hora os invitamos a otra investigación en vivo. Dentro de un hogar, Juanje lleva ya un tiempo haciendo una serie de pruebas.
Le vamos a pedir aquí, entre todos, y podéis hacerlo vosotros, que haga ciertas cosas, porque ha llevado un equipo, creo que interesante, porque, y esto no está preparado en concreto, esta historia que se saca Carmen de la Faltriquera, como suele hacer, y que nos deja impresionados, resulta que es que el llanto de un niño es el protagonista de la siguiente historia. Cerca de Ronda, vamos a acudir, ahora llamaremos a Juan G. Vallejo. Así son las historias, y así las contamos porque están pasando. Yo sé que Urbano, Orefici, Rojas, tantos amigos nos lo perdonarán, ¿verdad? En el buen sentido, sabían que lo íbamos a contar. En el fondo revelamos un mundo absolutamente oculto, que no sé qué le habrá parecido a nuestros amigos de cadenaser.com, que pueden dejar ahí sus comunicaciones, o 7640, palabra clave, milenio. Importante, ya lo sabéis, chicos y chicas, si os incorporáis ahora, 19, sábado, en Madrid, en vivo, muy atentos. Y si escucháis de fuera de nuestro país, escribidnos, pero ya, ¿qué Nos pensáis? está escribiendo muchísima gente, tanto de nuestro país como de fuera. Por ejemplo, Lorena y Francis, españoles que están viviendo en Santa Fe, en Nuevo México. Nos dice que allí eran las 5:30 de la tarde cuando ha llegado el mensaje, que tienen tormenta con rayos y truenos, el clima ideal para empezar a escuchar la 9ª temporada, que son fieles seguidores de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, y que como siempre nos escuchan online. Y están estudiando cinematografía, así que si necesitamos Tema bien algo, cinematográfico, ¿eh? pues ellos se ofrecen a cualquier cosa que pase por allí. Pues mira, les llamaremos. También nos dicen, felicidades Iker y Carmen por la nueva temporada. Soy Leonardo Marín y les escucho desde Temuco, en Chile. Excelente programa y qué bueno que hablen de temas tan interesantes y tan cercanos a nosotros. Oye, qué comunidad hay en Chile de seguidores por internet, es increíble. A propósito del tema que están tratando, acá en el sur de Chile se cuenta la leyenda de los entierros, los cuales son ollas llenas de monedas de oro enterradas por antepasados y que en ciertas noches algún caminante puede ver alguna señal. Pueden ser luces o fuego. Anchimayen le llaman en la cultura mapuche. Eso me lo han contado a mí en el sur de Argentina, el Anchimayén. Sí, señor, un niño que llora. Pero dicen que quien logre encontrarlo y desenterrarlo queda inmediatamente maldito. Caramba, qué historia, el Anchimayén. Me lo contaban a mí en Córdoba, no en el sur, perdón, en el norte de Argentina. Pues también llamaremos a este amigo chileno para que nos cuente él con sus palabras cómo son esos misterios de su tierra. Hola, la nave del misterio, me alegro mucho que hayan vuelto. Soy un oyente desde la primera temporada y es la primera vez que les escribo. Dice que está en su taxi en Santa Cruz de Tenerife y que somos la mejor compañía. 2 meses o muchos sábados sin la nave del misterio. Que gracias por volver. También Sonia, que nos escucha desde Bélgica en directo por internet. Un saludo a todo el equipo. Desde Bélgica. Fermín Agustí, que será uno de los coordinadores de esta nueva historia. Vais a ser protagonistas. Si escucháis, si vivís desde fuera de España. Importantísimo. Y vamos a ir haciendo un listado simplemente, Carmen, de toda la gente que está escribiendo desde fuera. Me encanta porque vamos a aprender mucho con ellos. Me dicen que tenemos conexión con Juan G. Vallejo. En fin, la historia tremebunda como pocas. Juan G. Vallejo está en algún punto cerca de la serranía de Ronda. 1:57 ahora mismo. Juan G., buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues nos llega el sonido muy bien, cosa que me alegra porque estás... defínemelo con 3 pinceladas, por favor, y a la vuelta analizamos todo. Una casa, nos llaman por algo, ¿no? Sí, pues es una casa en la localidad de Arriate, muy cercana a Ronda, en la que desde hace unos 10 años que la casa se reconstruye, pues empiezan a suceder todo tipo de fenómenos anómalos. No solamente el hecho de ruidos extraños, o golpes, o pasos, sino que, bueno, por ejemplo, cuando la casa se reforma, ya encuentran aquí restos de haber hecho rituales gente del pueblo, hay apariciones de sombras, hay una noche incluso en la que los platos y los vasos que están en la cocina salen despedidos, por lo cual los dueños tienen que llamar a la Guardia Civil. O sea, un pequeño infierno hecho realidad en esta casa que muchas veces atormenta a la gente que está aquí. Me has contado una cosa que sí que me sorprende, Juanje. Hemos oído muchas historias, pero que estas personas llegan a vivir a un lugar y encuentran restos de haber hecho ouija o espiritismo en la casa que van a alquilar. Luego te puedo pasar el teléfono con Mónica, que es la testigo, que te lo puede contar directamente, que es la dueña de la casa, es uno de los familiares que es dueño de la casa, y te contará exactamente qué tipo de restos pues encontró ella y te los puede describir de primera mano. Juanje, dime. Lo curioso es que justo en ese lugar donde aparecen los restos de la ouija y de esas invocaciones, a nadie sabe qué,
donde su hermana tiene el infortunio de poder encontrarse con unas sombras extrañas que la atormentan durante algún año. Bueno, lo vas a contar todo y además lo bueno es que vas a poder deambular por este lugar y hacer ciertas pruebas, y queremos que sea eso, una investigación en vivo. Nos colamos, ¿no?, en esa introspección en una casa donde ahora mismo nos pedían pues cierta ayuda, o por lo menos que estuviésemos ahí. Y va a ocurrir después de las noticias, por supuesto. Tenemos tema caliente, Santi, después los guaqueros, ni más ni menos, que nos parece imposible en Europa, aunque hubo casos, y ahora esta casa. Habrá que pensar qué puede hacer Juanje, qué se nos ocurre, Santi, para que Juanje bueno, pues indague y podamos casi escucharlo. Pues vamos a ver si echamos mano de ese equipo que se ha llevado y se nos ocurre algún buen experimento. Vamos a ello, chicos. Yo creo que merece la pena estar muy atentos y seguimos recibiendo vuestras comunicaciones. Claro que sí, investigación en vivo a la vuelta en Milenio. En Madrid, programa en vivo, y iremos dando la información tanto en la cadena SER, a diferentes horas de la programación, como cadenaser.com e ikerjiménez.com. Y ya estará, imagino, esta información rodando también por ese mundo del ciberespacio. Haremos un programa en vivo. Me han dicho que el aforo puede ser limitado, que será limitado. Habrá que agenciarse gratuitamente, por supuesto, de algún tipo de entrada o de dispositivo, pero nos irán informando a nosotros mismos durante esta semana. Y al mismo tiempo estoy viendo Croacia, Noruega, toda América, en fin, sitios de lo más dispares. Están escribiendo gente que van a ser parte importante del programa. Bélgica, Australia, Nueva York, Tokio. Es que tenemos repartidos muchos milenarios por el mundo y seguro que van a tener que contarnos durante esta 9ª temporada muchísimas cosas. Turín, veía por ahí. Es decir, gente que vive y que conoce esas ciudades. Pues queremos contar con ellos, con su visión de esos lugares. Os iremos contando brevemente, pero en estas semanas tenemos que recopilar el mapa de amigos milenarios que están fuera de España, que les guste el programa y que seguro que les guste el misterio y los temas, digamos, interesantes, o que procuramos que sean interesantes, que aquí desarrollamos. Pues dejábamos la primera hora con Juan Jesús Vallejo, nuestro compañero desplazado a la serranía de Ronda, a las inmediaciones de esa maravillosa localidad, porque una familia pedía ayuda de forma muy especial, ayuda o por lo menos atención, ¿no?, que es lo que se puede dar cuando alguien está viviendo en su propia casa una serie de fenómenos, de misterios. Un hecho diferenciador, extraño, era ese. Cuando llegan a alquilar una vivienda a ese lugar, pues resulta que esa vivienda ya estaba marcada, ya hablaban de ella, como en tantos pueblos se habla siempre de un lugar, y sobre todo, lo más raro, ¿no?, que había restos de cosas, restos de algún tipo de juego que tiene que ver con el espiritismo, y que desde luego eso ya es mala señal. Juanje incluso estaba con algunos de los protagonistas. Juanje Vallejo, ¿sigues ahí? Juanje, vamos a ver, puede que haya algún problema. Juanje, 2 y 11 minutos, ¿sigues ahí? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Aquí no llegaba la señal. Además te recibimos bien. ¿Podéis describirnos dónde estás ahora? ¿Cómo es la casa? Así a grandes rasgos. Hablamos de una casa antigua, de una casa ya reformada, comentabas, moderna. Sí, pues es una casa que puede tener en torno a los 80 años, una casa de campo en las afueras de Arriate, muy cerca de Ronda. Ha sonado un teléfono de repente. Ha sonado un teléfono, que es el teléfono fijo, para que Mónica, la dueña de la casa, pueda también comentar las experiencias que ha tenido como testigo, y yo estoy enganchado, conectado al teléfono móvil. Entonces ahora mismo estoy en el salón, estoy con la familia, con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio, que llevamos aquí 2 noches ya pues haciendo pruebas psicofónicas y toda una serie de experiencias. Y bueno, pues estaremos sentados en el salón de esta casa tan antigua, reformada, como te comentaba, en las afueras del campo. Una casa que, como te dije, al estar mucho tiempo abandonada, ya que Mónica y su familia vinieron de Francia a volver a habitarla hace unos 10 años, pues al parecer gente del pueblo o de las afueras del pueblo, porque no se sabe, pues hicieron rituales en la Ouija y dejaron restos de esa actividad aquí en la casa. De todas formas, ya te digo, fue a raíz de vivir aquí cuando empezaron los fenómenos que no han cesado hasta el día de hoy. Y tenías cerca entonces a Mónica, me comentabas. Mónica está ya puesta en el teléfono fijo y si queréis podéis hablar con ella. Mónica, buenas noches. Buenas noches, sí que. Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, gracias por permitir que el equipo esté ahí con vosotros de cara a una investigación. Oye, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que os encontráis cuando llegáis a ese que va a ser vuestro nuevo hogar? Bueno, pues nosotros cuando vinimos aquí pensábamos que era una casa común, pero luego pues resulta cuando llegamos nos encontramos lo primero en el suelo de la vivienda, en una habitación, había como un pentagrama pintado en el suelo con unas velas y una ouija de cartón, y bueno, nos entró un poco de miedo, pero sin más. Pero luego resulta que cuando pasaban las noches empezábamos a escuchar pues ruidos como golpes, pasos, voces, y bueno, cada noche era peor. Una cosa, Mónica, para ir paso a paso, porque creo que el testimonio es interesantísimo. Claro, cuando uno se encuentra eso, en el lugar donde va a vivir, ya le llama la atención. ¿Qué hicisteis con todo eso? ¿Lo borrasteis, lo rompisteis, lo guardasteis? Lo tiramos lo más lejos que pudimos, la verdad, y lo borramos todo. Santi, una cosa, primera descripción de esa señal que se encuentra. ¿Para qué suele hacerse eso? ¿Una ouija mezclada con el pentagrama en el suelo? Habría que ver el tipo de pentáculo del que estamos hablando. Si la ouija la encontraron en el suelo dentro de un pentagrama, lo más probable es que fuera un pentáculo de protección y que con esa ouija hubieran estado intentando contactar con algún tipo de espíritu maléfico. Se traza el pentáculo en el suelo y los practicantes se sitúan dentro precisamente para que esa figura mágica les proteja de la acción de ese ser con al que pretenden invocar o con el que pretenden contactar. Generalmente eso se suele complementar con velas, con algún círculo o incluso el propio pentagrama trazado con sal, que es una de las formas más usuales de llevar a cabo estos ritos, pero desde luego la combinación de un elemento de comunicación como es la ouija y de ese pentagrama en el suelo, yo creo que ambos elementos evidentemente querrían decir que ahí alguien ha intentado invocar algo no especialmente bueno. Claro, porque la sensación... Sí, dime, Juanje. Sí, hay un apunte y que Mónica creo que lo puede corroborar, y pregúntale a tal efecto. Creo que ella sí vio efectivamente un círculo alrededor del pentagrama y unas velas. Preguntarle a ella, que está en el teléfono, pero yo recordaría que en la entrevista que le hice me comentó eso. Y esto, Mónica, lo que dice Juan Jesús Vallejo, esas velas y ese círculo, ¿y era en el salón principal de la casa? Sí, bueno, en una habitación bastante grande, pues así fue tal y como lo dice Juanjo, fue impactante además, porque recuerdo que era bastante grande, el tamaño cogía toda la habitación, y bueno, era impactante. Toda la habitación. Fíjate qué curioso el hecho de que uno puede pensar al ver esos elementos rápidamente en una secta, en algún grupo de adoradores de lo que sea, pero no, como comentaba Santiago Camacho, que por eso está aquí, en ese concepto de protección, de hacer algún tipo de invocación y sentirse protegido en el mundo de la alta magia. La primera noche, ¿cómo es, Mónica? ¿Ya os sentís extraños, quizá por la sugestión de haber visto eso, o ya escucháis o notáis algo concreto esa primera noche? Bueno, pues la primera noche, es una casa de campo, siempre hay ruidos, entonces no prestamos mucha atención. Pero luego relacionamos lo que hemos encontrado pintado en el suelo de la habitación con lo que empezamos a escuchar, y ya vemos que son fenómenos totalmente extraños, porque no tiene nada que ver ni con el viento ni nada. Son pasos como si había más gente conviviendo con nosotros, y bueno, ya empieza incluso a asustarnos. ¿Hacía algún trayecto esos pasos? Es decir, ¿partían de algún punto y morían en algún punto? ¿Eran en alguna habitación concreta? Pues digamos que encima de nuestras habitaciones hay un desván que da encima de todas las habitaciones. Entonces, claro, empiezan los pasos desde la puerta del desván hasta lo más profundo del desván. Es como si había gente viviendo ahí, se escuchaban golpes, pasos, susurros. Era impresionante. Mónica, ¿es una casa aislada del resto de casas o está pegada a otros bloques?
No, bueno, hay algunas casas más para abajo, pero está bastante aislada del pueblo, está bastante más en altura. ¿Los vecinos qué decían? ¿Os habían hablado de esa casa en algún aspecto particular o preguntasteis entre las personas si había algún problema? Porque imagino que lo primero es pensar en algún tipo de alimaña, ratas o algo, ¿no? Nosotros, bueno, cuando llegamos se ve que aquí se había metido mucha gente, así que se ve que ha pasado por aquí mucha gente, porque teniendo en cuenta de que estaba abandonada, después de que mis abuelos fallecieron, pues cualquiera se ha podido meter adentro para hacer cualquier ritual o cualquier cosa. Y bueno, la gente no sabía qué decirnos tampoco, porque como esa casa para ellos estaba como abandonada, no pensaban nunca que nadie iba a volver. O sea que es una casa que transcurre un tiempo grande, se abandona, la típica casa donde mucha gente, pues por el aspecto, por lo que sea, empieza a hacer cosas muchas veces en plan de diversión, sin ningún conocimiento. Ahora eso del pentáculo tan grande como una habitación nos llama poderosamente la atención. Sí, y otra cosa, que si Juan G. no nos ha informado mal antes, hicieron reformas. Sabemos que siempre que hay reformas en las casas parece que algo se mueve, parece que algo que ha estado allí empieza a recobrar vida, y muchas veces es cuando comienzan a escucharse los ruidos, a verse sombras, una serie de fenómenos que son típicos de esas casas presuntamente encantadas. ¿Cuál es la primera noche? ¿Cuándo ocurre, Mónica? Cuando ya de verdad os ponéis nerviosos, imagino que subís ese desván, examináis todo y veis que no hay absolutamente nada. Sí, así fue, subimos y no había nada, todo normal, tal y como lo dejamos, y bueno, ya luego pasa el tiempo y bueno, no hemos vuelto a subir hasta esta misma noche. ¿Hasta esta misma noche no habéis estado en esa zona? ¿Y no. ¿qué has sentido? Angustia. ¿Por qué? Yo diría que angustia porque ver de dónde provienen los ruidos y ahora tener yo que subir de donde vienen me ha impactado un poco. Juanje y Mónica, que seguimos en contacto y nos lo está contando fenomenalmente y se lo agradecemos un montón. Sé que toda la audiencia, cientos de miles de amigos están ahora, en fin, pegados porque qué bien contado, con qué rotundidad, y es simplemente lo que ella y más personas están viviendo, ¿no? Han vivido. Juanje, ¿ese desván cómo es? Yo no sé si podemos hacer la experiencia de que tú subas a ese lugar. ¿Estás cerca de ese sitio? Puedo subir, estoy cerca, sí, estoy cerca. La casa, como te decía Mónica, obviamente al estar yo tanto tiempo en Francia, estaba semi abandonada, su familia la reforma. Voy andando a la vez que hablo con vosotros y voy a abrir la puerta del desván. Esperad un segundito, ya la estoy abriendo. Pues el desván es, bueno, esto que oís es la puerta del desván. Estoy empezando a subir, estoy la verdad que bastante a oscuras, voy subiendo por los escalones ahora mismo y estoy sintiendo pasos arriba y no sé si es que hay alguien o... perdón, ¿hay alguien ahí? Espera, qué susto me acabo de llevar. ¿Qué pasa, Jorge? Era Zeus que estaba detrás, que se estaba moviendo y yo estaba en total oscuridad y he escuchado unos pasos y te aseguro que me llevó un susto de muerte. Zeus es otra persona de la familia. Sí, era una persona de carne y hueso, sí, que al escucharos por la radio ha venido a intentar darle una luz al desván, pero te aseguro que me llevó un susto de muerte. Madre mía, no, y nosotros nos hemos quedado, vamos, esto... Claro, yo me he parado porque estaba en plena oscuridad y siento unos pasos y digo, madre mía, hemos intentado, bueno, ya estoy en el desván, os lo puedo describir perfectamente. Cuenta. Como te comentaba, la parte de arriba de una casa de campo, con lo cual el techo es de madera, con vigas de madera que ya han sido reformadas y restauradas, con unas columnas en medio de ladrillo. Todo está restaurado, el suelo es de terraza y bueno, pues sirve de almacén para las cosas de casa. Pero como decía Mónica, desde hace un tiempo prácticamente no suben, jamás suben de noche, hasta que hoy y ayer por la noche estuvimos haciendo aquí experiencias para poder obtener psicofonías, y sí es cierto que el nerviosismo de Mónica pues era palpable. ¿Por qué no se obtuvieron psicofonías claras? Hay un susurro que sí que me gustaría llevar al ordenador para ver si dice algo en concreto, pero sí se escucharon un par de pasos que la máquina captó, que el minidisc captó y que nosotros no. Eso es lo más curioso. Sobre el desván, voy andando ahora mismo por él y hombre, tiene un aspecto un poco,
no sé por qué desapacible, porque como te digo, está ordenado, está reformado, los ladrillos están todo bien puesto, ordenado, las columnas, pero sí tiene una sensación, no sé por qué, pues un poco desapacible. Otra de las cosas que estoy investigando y que he intentado repetir también esta noche a través de la investigación es que la hermana de Mónica tenía un bebé. Pusieron un receptor y emisor de radio de los que venden para los niños por si lloraba o se escuchaba alguna cosa, y de repente en ese dormitorio que está justo debajo mía, justo debajo de este desván de donde salen todos los ruidos, pues los padres, la hermana de Mónica empieza y su marido empiezan a escuchar una serie de ruidos extraños, como susurros, como un niño llorando. Se levantaban pensando que era su hijo el que estaba llorando, y el niño estaba dormido perfectamente. O sea, a través de la radio se escuchaban unos llantos que en la casa no existían, lo que hizo que la hermana de Mónica y su marido Juan, al que he entrevistado para Cuarto Milenio, optaran por llevarse la cuna del niño a su cuarto y prácticamente tirar a la basura aquel aparato de radio que tanto miedo le hizo. Es una forma de obtener psicofonías o de transcomunicación que les salió de forma natural sin ellos saberlo, y que realmente les impactó hasta tal punto que bueno, que cambiaron la distribución y se llevaron al niño justo hasta su lado. Pues en directo en esa casa, cerca de Arriete, en la comarca o zona de Ronda. Mónica, ¿cuál es la noche? ¿Cuándo ocurre? ¿En qué momento? Que ya os dais cuenta que las cosas no tienen un aspecto natural, explicable. Imagino que hay una de esas noches en la que ya la preocupación aumenta y decidís, ¿no?, o hacer algo, buscar ayuda o indagar, por lo menos. Pues sí, pues resulta de que, bueno, desde la primera noche que nos metimos en esa casa ya supimos que algo había. No puedo explicar muy bien por qué, pero se notaba. Y bueno, luego pues con el tiempo no nos acostumbramos, pero convivimos con estos ruidos. ¿Los llantos son los que más impresionaban, quizá? Sí, los llantos, y ver que el niño estaba perfectamente fue lo que nos preocupó. Y ya hemos llegado a tener miedo no por nosotros, sino por ese mismo niño. O sea, que era en la habitación del niño y se oía un llanto absolutamente nítido. Un llanto que no puede ser, porque a veces lo sabemos en el campo, el lamento de un gato. No, era un llanto que estabais seguros que procedía de dentro de la habitación, y lo estáis escuchando a través del transmisor, del sí, totalmente. Micrófono. Era un llanto de un bebé, como si era el propio niño, pero resulta que el niño estaba durmiendo profundamente, muy a gusto, y bueno, y es volver a la habitación y volver a escuchar esos mismos llantos y volver a levantarse corriendo a ver si el niño estaba despierto y llorando, y nada. Y bueno, después de tantas noches con la misma historia, un llanto, un niño que duerme profundamente, pues ya empezamos a tener como un poco de miedo. Mónica, además vosotros tenéis animales de compañía, y estos reaccionaban de una forma un tanto curiosa, sobre todo además en el desván donde hace un momento estaba nuestro compañero. Pues sí, la verdad, en casa, bueno, fuera tengo unos perros que han sido de toda la vida de casa, pero desde que me los traje de Francia la casa no la quieren pisar, no entiendo por qué, se ponen nerviosos. Y aparte, pues en casa tenemos una gata que ella nos sigue a todas partes, pero resulta de que ayer se quedó en el desván encerrada por error y la encontré totalmente asustada, totalmente atemorizada y llorando, maullando como si la estuvieran matando. Realmente estaba arrinconada, la encontré. Juanje, tú has vigilado imagino que has vigilado, filmado y seguido muy de cerca la actuación de los animales, ¿no? ¿Qué has visto? Sí, lo que he hecho es hoy subir la gata al desván, y es una gata que la ves en el salón, en otra parte de la casa, y la gata se comporta de una forma muy normal porque es muy dócil. La cogieron desde muy bebé, y en cambio en cuanto la sueltas en el salón o coge dirección a bajarse de la casa, o directamente se esconde detrás de cualquier bulto que hay ahí. Eso me llamó la atención. Luego el perro quiere decir que es un Rottweiler que puede pesar 40 kilos y que no es un animal precisamente asustadizo ni mucho menos.
perfectamente adiestrado, y el animal no quiere entrar en casa. Entonces, no quiere entrar. Un animal, no, con esa fortaleza, que ya te digo, no estamos hablando de un perrito de 5 kilos, con esa fortaleza no quiere entrar en casa, pues sinceramente te impacta bastante más, como decía Mónica, cuando es un animal que en Francia tenía un comportamiento normal y vivía entre la casa y el jardín de la misma. Aquí, en cambio, en absoluto. De todas formas, sí hay una cosa además que me gustaría comentar, que es la que más me impactó, porque en España, cuando uno investiga fenómenos poltergeist, pocas veces sucede, y es que en esta casa sucedió un hecho que también pienso que en Mónica y en su familia marcó un antes y un después, y es que una noche tuvo incluso que venir aquí la Guardia Civil. Quizás la mejor para contarlo es Mónica, porque ella sí vivió aquella noche y lo que sucedió. Antes de que nos lo cuente Mónica, vamos a hacer una cosa, Juanje. Dos y 28 minutos en la vuelta de Milenio 3. Juan Jesús Vallejo con Mónica. Hay que decir que también su esposo ha vivido acontecimientos, su hermana, es una familia entera, en una casa ya con tradición. Pocas veces hemos visto un caso completo, ¿no?, por la cantidad de testimonios. Y es Mónica la que está además siendo portavoz, y se lo vuelvo a agradecer, porque hay que ser muy valiente. Gracias a vosotros. No, y con mucha rotundidad, ¿no? Lo estás contando con un tremendo aplomo. Y yo sé además, Mónica, que es muy importante para las muchas personas que lo escuchan, que viven situaciones similares y que desgraciadamente no son tan valientes, hay que comprenderlo, y no se atreven a contarlo. Yo no sé, los amigos en cadenaser.com, en la página web, o en 7640, palabra clave de Milenio, se están expresando, imagino que están todos escuchando con impresión, ¿no? Sí, además se están haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, si Mónica o alguien de su familia ha llevado a algún sacerdote para que bendiga la casa, para que eche agua bendita por las estancias, que dicen que así algunos fenómenos se apaciguan. Mónica, ¿habéis intentado acudir a alguna persona, que esto tiene sus peligros también, ¿no?, para que haga algo? Pues la verdad yo diría, para contestar sinceramente, que nada de eso funciona. ¿Lo habéis probado? Sí, hemos probado agua bendita, sal, muchos remedios, como quien dice, y nada de eso ha funcionado, ni siquiera se ha calmado la cosa. Ni siquiera se ha calmado la cosa. ¿Y ocurría algo cuando habéis hecho eso de echar agua bendita u otras cosas? ¿Los fenómenos no decrecían, sino que pasaba alguna otra cosa o no? Bueno, al principio digo, bueno, a ver si funciona, que no perdemos nada por probar, pero que va. Serían los fenómenos, y yo creo que con los años ha cogido más fuerza todavía. Nos dicen también que cuando Juanje hablaba, caminando por el desván, se ha escuchado una especie de chirrido. Ese chirrido era la puerta que él entraba. También nos dicen si ellos han hecho la ouija en algún momento allí, o solo se la encontraron, solo se encontraron ese pentagrama en el suelo de otra gente que no fuera suya. Mónica, pregunta a la gente si en alguna ocasión habéis hecho algún tipo de espiritismo o algo para saber. No, nosotros nunca. Nosotros todo eso es un tema que respetamos mucho, que no tocamos, y nosotros nunca nos hemos atrevido a jugar con esto. Justamente después de encontrarnos esto, más razones por no hacerlo. Pues yo creo que, Santi, que es la respuesta ideal, ¿no? Es decir, porque puede haber una tentación, y más muchos expertos, entre comillas, que vayan a esa casa diciendo, bueno, tranquilos, que me estoy imaginando, ¿no? La típica escena de que es que en todos los lugares puede haber alguno que vaya de sabio, no, es que se cerró mal la comunicación, están haciendo espiritismo y hay que cerrarla, y eso podría ser algo realmente peligroso, Santi. Sí, pues, sí, hemos preferido dejarlo así. Pues sí, la verdad es que ya habéis hecho muy bien, porque hay dos factores. Uno, el factor objetivo de lo que pueda o no pueda estar pasando ahí, que cuando hablamos de cosas de las que poco o nada conocemos, pues mejor no andar testeando. Y otro muy importante también, que es vuestro factor psicológico, y es que lógicamente debéis, y hacéis bien en hacerlo, mantener una actitud de la mayor normalidad posible. Es decir, tampoco alimentar vuestra propia sugestión dándole más alas al fenómeno, ¿no? Mónica, el perro, ese Rottweiler, que imagino que tiene que entrar forzado a la casa, ¿se niega en redondo? ¿Desde el primer día se negó a entrar en la casa? Sí, bueno, el primer día entró, a los 5 minutos se fue a la calle,
y no quiso volver a entrar. Incluso le dejé la comida en casa como la tenía tal y donde vivíamos antes, y bueno, es capaz de no comer, de no entrar a comer con tal de no entrar en la casa. Estoy seguro que mucha gente está sintiendo porque saben que sus perros, sus mascotas, de repente tienen esas ocurrencias como quedarse fijos en un lugar. La lógica nos dice que es que oyen cosas naturales que nosotros no llegamos a oír, pero lo hace ese perro cuando está, el poco tiempo que está dentro de la casa, se queda fijo en algún punto o hace alguna cosa que os extraña, Mónica. Sí, curiosamente el salón tiene una escalera que sube y el perro se pone desde el primer escalón de abajo mirando para arriba y ladrando, pero ladrando a nada, por lo menos nada que nosotros podamos ver. Y eso nos llama enormemente la atención porque es que no vemos ni a nadie ni nada, y el perro mira fijamente para arriba y ladrando, pero ladrando como diciendo, hay algo ahí. Una cosa, Mónica, parece que es tu hermana, nos adelantaba la información Juan G. Vallejo por línea interna, la que tiene un encuentro pues más claro que los demás, la que llega a ver algo por accidente, ¿no? Sí. Bueno, mi hermana, no sé cómo puede ser, pero digamos que es como que si lo sintiera más, porque cuando yo, por ejemplo, tengo un poco de miedo, ella está totalmente asustada. Y bueno, eso nos llama un poco la atención porque, bueno, veía como sombras y escuchaba más ruido. Y bueno, ella nunca comentaba nada porque ella de este tema prefiere no hablar, pero... sí, ella ve sombras, cosas extrañas que no había visto nunca antes de entrar en esa casa. Y en alguna ocasión creo que llega a ver algo muy claro, una persona con barba, nos comentabais, o alguien que casi puede identificar, ¿es posible? Sí, así fue. De repente por la ventana miró y vio a un hombre con barba, y bueno, un hombre que nosotros no vimos ahí, ¿no? Que obviamente solo lo vio ella. Y, Mónica, ¿cuál es el momento en que, bueno, o mejor dicho, hasta qué instante ha habido fenómenos? ¿Cuándo ha sido la última ocasión que habéis observado o sentido algo? Esta misma noche hemos sentido golpes, hemos sentido pasos. ¿Esta noche? Sí. ¿Y qué ocurría? ¿Los mismos pasos de siempre, golpes? Sí, golpes y pasos que se oyen y... que son ruidos que, bueno, nosotros, por decirlo así, nos hemos un poco acostumbrado, hemos intentado darle menos importancia para poder tener una vida normal, pero se oyen pasos como si hubiese alguien arriba caminando y se oyen golpes secos. Juan G., ¿has asistido a esos golpes? ¿Has podido escuchar algo? Yo he estado de un lado para otro y no, curiosamente, Luis Iborra, el ayudante de cámara, que es una de las personas más escépticas con la que está medida, me ha comentado que él también ha oído los golpes. Luis Iborra. ¿Y está por ahí? ¿Está por ahí, Luis? Luis Iborra pues está en el salón, si queréis puedo coger y bajar. Sí, me gustaría que me lo contase. He comentado con él porque me dice, Juanca, ¿has oído los golpes? Digo, Luis, yo no, estaba pendiente de hacer psicofonías y tal, y Luis Iborra me dice que sí ha comentado unos golpes. ¿Dónde está Luis? Que está por aquí. Espera un segundito que se pase a Luis. Luis, que es un miembro del equipo de Cuarto Milenio, uno de nuestros equipos de cámara. Luis Iborra, te paso Luis Iborra. Luis, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, sí que... ¿Cómo estás? Perdona por el atraco, pero Juan G. nos ha dejado sorprendidos, estamos muy impresionados con todos los testimonios, la fuerza de cómo lo cuenta Mónica. Y Juan G. nos decía que él no había escuchado estas cosas. Mónica nos decía que esta noche había escuchado golpes. Y tú, que eres el talante científico, escéptico, digamos, que también habéis escuchado algo. Cuéntanoslo. No sé, vamos, básicamente, bueno, en la cena, incluso, que hemos estado aquí cenando con toda la familia, vamos, yo sí que he oído cosas, he oído movimientos arriba y estábamos todos aquí abajo. No sé decirte qué era ni cómo, pero vamos, sí que he oído cosas, he oído movimientos. Defíneme movimientos, Luis, ¿qué tipo de movimientos? O sea, que ¿era algo lo suficientemente claro que te llamaba la atención? Sí, o sea, incluso algún movimiento de muebles o algún paso. Y no sé, yo la verdad es que soy bastante escéptico con estas cosas, pero algo he oído. No sé decirte, es que no sé decirte muy bien
Y parecido a que, Luis, más que... Porque todos podemos pensar en lo de siempre, ¿no? Una rata, un no sé qué... El crujir de la madera, cuando está cambiando el tiempo. Madera no hay, porque es una casa de cemento y no sé, lo más parecido a tener arriba vecinos, pero es una casa que no tiene vecinos alrededor. O sea, que es sí, Luis, es exactamente lo que dicen la pareja que vive allí, ¿no? Que escuchaban como si en ese desván donde no hay nadie hubiese gente viviendo. Sí, exactamente, vamos, yo lo que he sentido es eso, es como si hubiera gente. Luis, compañero, gracias, Nada, hombre. Un abrazo. Hello. En fin, pues ese es uno de los miembros del equipo de Cuarto Milenio, de esta gran nave del misterio, que ya veis, ¿no? Está donde ocurren las cosas. Desde el primer programa, intentando saber, bueno, pues qué pasa. A mí me sorprende la fortuna de este gran equipo que comparte la mayoría tareas radiofónicas y televisivas. Algún día contaremos secretos. Es que somos, como dice Santi, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con una posición sobre estos temas diferente, ¿verdad? Sería absurdo tener un programa donde todo el mundo crea lo mismo. Es que hay gente que cree, que no cree, a todos con la absoluta objetividad cuando están en un sitio. Por eso me sorprende que sea precisamente Luis el que afirme esto, ¿no? Juanje, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Además, oye, me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. No solo eso, sino que si estábamos en la cena, como te comentaba Luis, y yo, pues hablando, que sabéis que tengo ese defectillo que hablo demasiado cuando estoy cenando, pues yo no he oído los ruidos, y de repente Luis ha comentado, ¿habéis escuchado los ruidos? Que también ha escuchado a Mónica y tal. Digo, chicos, lo siento, yo no he oído nada. ¿Se oye el perro ladrando de fondo? ¿Qué? ¿Se oye el perro ladrando de fondo? Sí, el perro está ladrando. A ver. El perro está ahora mismo fuera ladrando, sí. Si me acerco a la ventana se escuchará más. Él está fuera. No, ese no es el Rottweiler, no, el ladrido del Rottweiler te aseguro que no es ese. Es mucho más grave que ese. Ese es otro perro que habrá por ahí fuera. No, el Rottweiler cuando ladra es un ladrido mucho más profundo. Juanje, las pruebas que habéis hecho de momento, porque hay que decir una cosa, que también la pareja, el esposo de Mónica, ha vivido, prefiere no comentarlo, pero ha vivido también exactamente igual estos acontecimientos, ¿no? Sí, que de eso os puedo pasar con Zeus, que además es militar y una persona de toda confianza, y que os comente también lo que él ha vivido. Además, lo que comentaba antes, y él presenció una noche en la que tuvieron que llamar incluso a la Guardia Civil. Pues me gustaría mucho conocerle. ¿Me lo pasas, Juanje? Pues te paso ahora mismo a Zeus y que te cuente su experiencia. Te paso ahora mismo a Zeus. Espera un segundito, te paso a Zeus, ya estás con él. Zeus, buenas noches. Buenas noches, Iker. Primero, muchas gracias porque has sido la persona clave, ¿no? Que ha hecho que conozcamos esta historia. Nos estamos quedando muy impresionados con mucha gente, imagino, que sintoniza la SER en cualquier punto de España y del mundo por repito, ¿no? Por la enjundia de lo que estamos escuchando. Una cosa, gente absolutamente normal, gente que no tenéis nada que ver con el espiritismo ni con creencias extrañas y que os encontráis con eso, ¿no? ¿Cuál es el día? Les lo comentaba a tu esposa. ¿Cuál es el día en que tú te das cuenta que eso realmente tiene poco de explicable? Pues bueno, es que esto viene de un tiempo atrás, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que hace pues relativamente poco estábamos aquí una noche, ¿no? Y estábamos todos ya durmiendo y de repente pues oímos como el ruido de los vasos, platos y demás se caían al suelo, ¿no? Vasos y platos de cristal. Sí, vamos, estaba la vajilla y los vasos pues hecho añicos en el suelo. Y claro, bajamos, ¿no? Porque pensamos que hubiera podido ser alguien que hubiera entrado a casa por la ventana y tal, y no había nadie. Salimos afuera y tal, y tampoco había absolutamente nadie. Y ese día ya, claro, le cogisteis un respeto. Oye, lo de los animales, imagino a ti con un Rottweiler poderoso ahí fuera, ese miedo de los animales, y sobre todo de ese perro fiero, y acostumbrado a defender, ¿no? Te llamaría también mucho la atención. Pues sí, porque es un perro bastante grande, ¿no? Entonces un perro que así de ese tamaño y de esa raza que tenga ese miedo a entrar y tal, pues impresiona bastante. Y luego aparte del perro, pues tengo mi gato también que pues de vez en cuando, ¿no? Le da por en mitad de la noche empezar a ponerse nervioso, ¿no? Se le eriza el pelo y empieza a dar vueltas por todos lados y tal. Y bueno, eso impresiona bastante porque yo, según mi opinión, es que está sintiendo algo que yo no le doy explicación, vamos. ¿Y cómo es eso de que un día tenéis que incluso llamar a la Guardia Civil? Sí, pues la noche aquella en la cual se cayó la vajilla y los platos y tal, pues
llamamos a la Guardia Civil porque a nosotros nos resultó que había entrado alguien a casa, porque es que no era normal, pero claro, no, la Guardia Civil vino, estuvo por la zona, estuvo mirando lo que es el campo alrededor de la casa y tal, y no había absolutamente nadie, ni restos de que hubiera entrado nadie, ni nada, vamos, no había nada. Caramba. Santi, yo creo que es un caso con tantos elementos que pocas veces hemos visto no solo los testimonios, sino tan diferente cantidad de fenómenos, ¿no? Llantos del niño, el niño no llora y se coge por el interfono, pasos, cristales que se rompen, perros que no quieren estar ahí dentro, visiones, elementos de espiritismo, vamos a llamarlo así, popular, en el lugar antes de que ellos lleguen. No, la verdad es que es... trasladando de la ufología a estas lides el título de una gran obra, es un caso perfecto, es decir, estamos ante, yo creo que una variedad de elementos muy desconcertantes. Yo personalmente me quedo con el comportamiento de los animales, de seres que tenemos que recordar que su capacidad de ver en el espectro lumínico es mucho mayor que la nuestra, de oír frecuencias que nosotros no podemos oír. Un perro puede simplemente con su sentido del olfato sustituir nuestro sentido de la vista. Él puede oler más cosas que nosotros vemos y evidentemente algo extraño sucede ahí, y estoy impaciente porque Juanje vuelva con los resultados. Yo creo que debería, que lo va a hacer, ¿no? Es un consejo inútil, porque él ya de antemano lo va a hacer. Debería hacer algún tipo de experiencia psicofónica en ese desván, en algún tipo de comprobación, porque desde luego ya sería la guinda del pastel, o sea, sería justo lo que faltaba, ¿no? Juanje, ¿qué pruebas estáis haciendo o se han hecho ya? Vamos a ver si Zeus pasa el teléfono a nuestro compañero Juanje. Sí. Había olvidado yo en este momento que era el mismo teléfono que tiene Zeus, al que le agradecemos enormemente también su testimonio, por supuesto, y su ayuda. Juanje, ¿qué pruebas habéis hecho ya y cuál es el resultado de momento? De momento las pruebas psicofónicas, bueno, pues escuchar un par de pasos y un susurro, una voz prácticamente inaudible. He hecho pruebas psicofónicas, tanto de psicofonías normales, y utilizando el aparato de radio en el que se apreciaron hace años esos lamentos, esos lloros, pero bueno, ya te digo, no hay ninguna prueba clara psicofónica que yo pueda decir a la audiencia que realmente me dice una voz clara algo o un mensaje de algo. ¿Hay algún lugar, Juanje, nos pregunta mucha gente, que te haya llamado la atención especialmente de esa casa? ¿Algún lugar en especial? El desván. El desván, sí. El desván no sé qué tiene, que cuando subes arriba notas como que si el ambiente fuera diferente. Sé que es algo completamente subjetivo, no tengo otra forma de explicarlo, pero sí, el desván no sé qué tiene, pero que tiene algo, no sé, lúgubre, desapacible, y vuelvo a decir que es una instancia completamente reformada y en orden, pero no sé por qué, pero sí que da esa sensación desapacible. Entonces es lo que no deja de ser curioso, cuando además el foco de todos los ruidos de la casa sea ese. Luego también me ha llamado mucho la atención pues el tema de Rottweiler, porque yo por casualidad también tuve uno y sé la valentía de estos perros, el hecho de que el perro no quiera entrar aquí y no suba la escalera. Cuando vivía con Mónica en Francia y tenía esa vida tan sumamente normal, pues es una cosa a la que yo no le encuentro explicación alguna. Juanje, hay en ese desván que tanto te llama la atención, aparte de esa sensación subjetiva que es muy valiosa, algún elemento objetivo desde el punto de vista de alguna mancha extraña de humedad, alguna variación de temperatura con el resto de la casa, o en ese sentido es completamente nada normal? Santi, yo no he sentido ahí, o sea, no hay una mancha de humedad ni un sitio que te pueda decir justo en este punto veo algo extraño o algo en el suelo o algo en el techo, nada. Es el desván en sí entero, vuelvo a repetir, que está completamente reformado y no tiene un aspecto tampoco especialmente lúgubre ni nada parecido, pero en el que uno tiene esa sensación, bueno, pues de desazón, en la que se siente como incómodo, o como el susto que me he llevado ahora sin querer darme los Zeus al ir subiendo arriba en la oscuridad y sentir unos pasos que no era arriba, que eran detrás mío. Juanje, te preguntan si ha muerto alguien en esa casa. ¿Se ha pasado algo en esa casa? No, si ha muerto alguien, preguntan. Aquí sí, falleció la abuela de Mónica, falleció en esta casa.
Pero en cambio la figura, la sombra que ven en algunos de los casos es una figura masculina. La figura, no sé, que te responda Mónica si eran masculinas o femeninas, no lo sé. Mónica, la muerte, digamos, porque claro, todo el mundo ya, para finalizar esta aproximación a lo que está pasando en vuestra casa, y espero que las investigaciones nos arrojen algo, en imagen, en sonido, en lo que estéis haciendo, pero ¿ocurrió algo triste dentro de esa casa? ¿Una muerte fue natural? ¿O puede haber algo en la historia de esa casa que, no sé, que sea extraño, especialmente extraño para vosotros? Bueno, pues yo sé que mi abuela falleció en esa misma casa y bueno, ella estaba enferma y bueno, yo sé que falleció ahí, pero bueno, la sombra, por ejemplo, que ve mi hermana, que nosotros, por ejemplo, no podemos ver, pues no tiene nada que ver con ella, porque se ve como una silueta de una persona, ya no podría decir yo si es un hombre o una mujer, pero no tiene cara, es como si no tuviera rostro. Se ve una silueta de una persona, pero sin más, y cuando le intenta mirar a la cara a ver si consigue ver algo, no tiene rostro, es como negro, un fondo oscuro. ¿Por qué la gente, o habéis encontrado personas que cuando la casa estaba abandonada y hacían ese espiritismo, esas cosas, algún vecino os ha contado si ocurrieron otros hechos antes, cuando no había nadie en esa casa? No, cuando no había nadie no, pero un día pasó una cosa bastante extraña, pues que vino una amiga que tenemos en común, una amiga de mi madre, y bueno, cuando vino a casa y fue al baño, pues por la misma ventana vio un hombre con barba, es decir, el mismo hombre que vio mi hermana pocos días antes. ¿Y hay alguna historia de algún hombre con barba en la vecindad importante, alguien que muriese, no digo en la casa, sino en el entorno? ¿Sabéis algo? ¿Quién habéis imaginado? ¿Quién podría ser? Según lo que nos han dicho unos vecinos, la gente del pueblo, pues dicen que en el mismo campo donde está situada la casa había un pastor que se sentaba pues todo el día ahí con sus ovejas y bueno, se pasaba todo el día ahí y sentado en una piedra a la época y bueno, dicen que es lo más parecido a un hombre barbudo que haya podido estar ahí. De verdad que sin palabras, ¿no? O sea, toda una serie de historias que tenemos que ir investigando. Es importante que haya esa calma, aunque es difícil, ¿no? Porque vosotros no es una segunda residencia, no es un lugar donde podáis optar ir o no ir, es vuestra casa a diario. Exacto, bueno, de momento es el único domicilio que tenemos, donde tenemos que vivir día a día. Bueno, vamos a ver si todas las pruebas que podemos hacer nos dicen algo, porque ninguna fotografía, ninguna filmación, algo hecho en esa casa, aunque sea por accidente, ¿no ha salido nada extraño en ninguna foto captada ahí dentro? No, nunca. Nunca. Bueno, pues yo creo que de momento es un caso de los más inquietantes que nos hemos encontrado, que desde luego estamos seguros que no hay ningún peligro, es lo único que podemos decir, para las personas que ahí están, para Zeus, para Mónica, para sus buenos amigos, para su familia, seguro. Es algo que ocurre por algún sentido que se nos escapa, tendrá que ver con los rituales que han hecho ahí, por qué en ese lugar. Vamos a intentar descubrir algo más, vamos a intentar investigar y arrojar algo de luz, pero ante todo calma y sobre todo, de parte de todo el equipo de Milenio 3, no podía haber empezado mejor la temporada con gente tan seria, tan amable, tan dispuesta como vosotros, Mónica, Zeus. Os mandamos un abrazo grandísimo y esperamos a ver si tenemos pruebas dentro de poco. Un abrazo muy fuerte a los dos, gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Juanje, a ti y a todo el equipo, como siempre, compañero, desde luego que el caso merece la pena, ¿eh? Y te esperamos muy pronto por aquí, para que nos cuentes trozos de historia. Sigue investigando y desde luego, si de aquí a las 4 de la madrugada y cualquier novedad, Juanje, cualquier novedad de cualquier tipo, línea interna, nos llamas, te damos paso de inmediato, ¿te parece? Me parece perfecto, Iker. Muchísimas gracias, como siempre. Gran trabajo, amigo, un abrazo. Un beso. Un abrazo, un abrazo. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Esta noche es intensa, amigos, ¿verdad?
Estamos a punto de otra conexión. Y como siempre, ese atención, atención, ¿no?, que me decían en la cadena SER. 19 de septiembre, repito, porque la gente se incorpora incluso a estas horas. 19 de septiembre, Madrid en vivo. Muy atentos a las webs, ikerjimenez.com, cadenaser.com y a la emisión durante estos días de la cadena SER. Iremos dando todo lo que Madrid sepamos. En todo vivo lo que y la nave del misterio en vivo en Madrid. En vivo. Todo en vivo, todo en vivo. Claro. Vamos, que el programa sale de este estudio y que en algún no lugar de Madrid haremos el programa delante de todo el público. En algún lugar de Madrid, ¿no? Suena como inicio de... Sí, un misterio también. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia la que hemos vivido. Estamos a punto de otra conexión. Me dice Carlos Largo con la mano que hay algún problema. ¿Qué piensa la gente de lo que he escuchado? Pues mira, Miguel Ángel nos dice que nos está escuchando en directo por internet desde aquí al ladito de París. Estoy trabajo nocturno en un inmenso y antiguo hospital psiquiátrico que sirvió como hospital de guerra a las tropas durante la Segunda Guerra, con algunos pabellones hoy abandonados que guardan sus historias misteriosas. Un abrazo para todo el equipo y no cambiéis. Buen lugar para escuchar. Madre mía. Ahora a la vuelta vamos a seguir investigando porque mira, sí que entra la conexión, Carmen, y es Nacho Ares. Nuestro compañero Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, miembro fundador, podemos decir, ¿no?, de esta nave del misterio, y lo tenemos muy lejos y nos quiere contar cosas, y por si faltaban pocas cosas, encima de un aspecto no arqueológico, sino también sobrenatural, un poco extraño. Está en el otro lado del mundo, nuestro compañero Nacho. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estáis todos? Pues estamos escuchándote muy atentos, muy contentos de empezar la 9ª temporada contigo y sobre todo preguntándonos, ¿dónde estás exactamente, amigo? Pues mira, ahora mismo me encuentro en el Club Español en Montevideo, la capital de Uruguay. Llevo dando vueltas por esta parte del continente casi 10 días, todavía me quedan unos pocos para regresar a España. Vuelvo mañana por la tarde a Buenos Aires. Y en estos viajes pues he estado recopilando algunas historias curiosas, muchas de ellas relacionadas con el mundo de la egiptología, que es mi verdadera pasión, como bien conocéis, pero algunas de ellas, como bien aficionado al mundo del misterio, como comentabas al principio, pues yo creo que os pueden interesar esas historias de fantasmas en el en el metro de Buenos Aires, que yo creo que van a impresionar a muchos de los oyentes. Claro, nos contarás muchas cosas, incluso de túneles. Es una mezcla un poco entre misterio y arqueología, que siempre va unido, túneles por debajo de algunas ciudades, pero lo del metro nos ha sorprendido, Nacho. ¿Nos puede dar alguna pincelada por lo menos a estas horas? Hombre, hay una línea que está repleta, podríamos decir incluso de leyendas urbanas, ¿no? Porque todo este tipo de comentarios, este tipo de avistamientos comienzan con una aparición un tanto sospechosa o un tanto endeble desde el punto de vista del testigo, pero que luego va creciendo y se forman verdaderas historias realmente curiosas, ¿no? Quizás la línea de la que vamos a hablar luego con más detenimiento es la línea A del metro de Buenos Aires, en donde hay 4 estaciones, todas ellas seguidas, que cada una de ellas tiene su propia historia de fantasmas y de hechos realmente insólitos y tremebundos, me atrevería a decir, que cautivan la imaginación de cualquiera que se acerca a montarse en sus vagones. Hay que pensar que gran parte de la red del metro de Buenos Aires tiene ofrece un servicio bastante moderno, pero precisamente la línea A conserva unos coches de madera prácticamente muy avejentados. A mí me recordaba muchísimo a los coches que hay en los parques de atracciones en España, y que le da una idea y un sentido bastante insólito. Luego lo podemos escuchar. ¿Y cuál es la historia, por ejemplo, que a ti más te ha llamado la atención, Nacho? A mí lo que más me ha impactado es lo de los túneles, ¿no? Como bien comentabas, a mí realmente mi pasión es la arqueología, y yo conocí algunas historias de túneles subterráneos en ciudades sudamericanas como en Cuzco, y me he descubierto que en Buenos Aires también, ya desde la época colonial, desde el siglo XVII, hay algunas redes de túneles, la gran mayoría de ellas todavía sin explorar por las construcciones de viviendas modernas, que los cimientos han solapado y han tapado la continuidad de estos túneles, pero que encierran leyendas realmente curiosas, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también de leyendas e historias no leyendas, verdaderas historias de piratas de los siglos XVIII y XIX, que es cuando se desarrolló gran parte de la red de túneles que cruza todo el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina.
Desde luego que Nacho está llevándose en su mochila particular un montón de historias. Creo que hay un poquito de retorno, alguna sensación un poco extraña. Podías casi en titulares, aunque sea Nacho, y ampliaremos en futuras semanas. Bueno, te veremos en Madrid en vivo el día 19, seguro. Pero casi en titulares, como tú sabes, oye, una historia de un fantasma de este metro, ¿cuál podría ser? Así para dejarnos con inquietud justo ahora que vamos a la siguiente hora. Pues mira, a mí la que más me impresionó es que en el año 1913, hacia 1913-1915, se realizó una serie de obras en la estación de Congreso, en la línea del metro de Buenos Aires. Bueno, pues hubo un accidente, un hundimiento de tierras, y varios de los obreros, inmigrantes italianos, como la gran inmensa mayoría de los habitantes de la actualidad en Buenos Aires son descendientes de italianos o de europeos, pues fallecieron. Bueno, pues cuenta uno de los avistamientos que varios testigos, cada vez que se va la luz de los coches del tren al pasar por la estación de Congreso, ven una estación fantasma, y ven precisamente a estos dos obreros fallecidos en el accidente sentados en la estación, mirando con tristeza el paso de los pasajeros en esa especie de tren fantasma al que todo aquel que quiera subirse se puede subir en la línea del metro de Buenos Aires. Una historia casi sumida en el mundo de la leyenda que realmente pone los pelos de punta una vez que estás ahí en la propia estación y bueno, y convives un poco con la gente que a diario a cientos de miles pasan por la línea y te conversan este tipo de leyendas, ¿no? Pues el director de la revista de Arqueología, Nacho Ares, ni más ni menos, arqueólogo pero buscador también del misterio, que el misterio es casi todo, que esperamos esos sonidos. Esto habéis escuchado, no, son nuestras compañeras de las noticias que vienen ahora mismo para que estéis muy informados, pero es que ha sido justo cuando Nacho contaba esto, un crujido que parece, luego dicen que lo hacemos exprofeso, ya que no es así. No, ha sido la puerta, Menos mal, porque esta noche es un poco de infarto, si sí, tenemos algún elemento y así. sigue el infarto porque nos informaban por línea interna, el padre de Zeus, el testigo que estaba en la casa, ha llamado y esa casa está construida sobre un antiguo cementerio. Bueno, pues luego conectamos de nuevo con Juanje, quizá, para saber algo más. Menuda noche. Y tenemos mucho más. Nacho, un abrazo grandísimo. El día 19 en Vive en Madrid. Un abrazo, compañero. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Chao. Otro para vosotros. De verdad que menuda noche. No puedo decir otra cosa.